Gusto en saludarte. Se presenta, cómo se llama, a qué iglesia pertenece, por favor. Buenas noches a todos. Lo que les puedo decir es la paz del Señor en sus vidas. Bueno, tengo muchas cosas que preguntar. He escuchado aquí a Padre Toro, ¿verdad? Yo a él lo he seguido por YouTube, ¿verdad? He estado escuchando sus prédicas, las confrontaciones que ha tenido con distintos siervos de Dios, por decir así. Yo me crié en iglesia católica. Yo hice mi primera comunión. Parece que hice afirma, ¿cómo le llaman? Confirma, eso. Bueno, no sé si estoy confirmado o no, la verdad no lo sé. Lastimosamente mis papás pues no me dieron esa guía, ¿verdad? Como hacen muchos de acá, ¿verdad? Traen a los hijos, hacen su primera comunión, los bautizan y buscan padrinos, pero para la fiesta. No padrinos en realidad que se ocupen de sus hijos, porque no tienen el conocimiento de Dios. No soy perfecto, voy a tratar de ser lo más sincero y que Dios me ayude. Pues como les repito, fui a parar a una iglesia católica porque un amigo me invitó. Y así fue como... Aquí en Aguachapán, de hecho yo soy de Aguachapán, soy originario de acá, aunque no vivo acá. Y vine porque mi esposa me invitó, que ella sí es católica al 100%. Bueno, honores para ella. Entonces, ya que Dios me da la oportunidad de estar acá, cuando usted vino a Santa Ana en la feria ganadera, se recuerda, y fue hace varios años, no sé si fue antes de la pandemia, pero usted vino a Santa Ana y yo lo fui a ver a la feria ganadera. Pero sí tuve temor de levantarme y preguntar un montón de cosas que ahora sí se las voy a preguntar. Entonces, hay muchas cosas que él ha dicho y antes que nada, pues yo les quiero decir que con todo respeto, no estoy aquí para ofender a nadie. Yo sé que Dios es amor y el amor cubre multitud de pecados, tengo entendido. Entonces yo no vine a ofender, yo respeto todo lo que ustedes procesan, ¿verdad? Entonces yo tengo un montón de dudas, porque a mí me dejaron a la deriva. Entonces puse un tiempo andando en el mundo de joven y después pues llegué a una iglesia evangélica, ¿verdad? Donde me recibieron, donde me dieron amor, me enseñaron, conocí la palabra de Dios, bueno, lo poco que conozco en realidad. Y me sentí bien, ya que en la iglesia católica pues ahí ni la silla le dan a uno, ¿verdad? Uno entra y si no hay bancas lo mandan a pararse. De hecho yo vine acá, ni una silla me regalaron, parado he estado allá. Entonces, un montón de cosas en el error que han caído muchos los católicos, y discúlpenme, pero es la verdad. Ahora, hoy sí ya hablan de la palabra, ya hay sermones, ya predican, ahora ya cantan alabanzas al Señor. Antes no lo hacían cuando yo iba a la iglesia católica. Usted iba a la iglesia, el padre, y ahí se sentaba y era una rutina, para mí eso era una rutina. Ahora bien, yo tengo un montón de dudas. Primero, en la palabra de Dios, lo que yo he leído dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. A mí no me han hablado de ningún otro Jesucristo. Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad. Esa me la han enseñado, la he leído en la Biblia. Igual, Dios se hizo carne, vino a la tierra para que nosotros seamos salvos a recibirlo, ¿verdad? Todo aquel que confesare el nombre de que Jesucristo es el Hijo de Dios será salvo, dice su palabra. Ahora bien, dice Dios en su palabra de que somos templo y morada del Espíritu Santo. Dios no vino por cuatro paredes. ¿Quiénes somos el templo y morada de Dios? Somos nosotros, según lo que yo entiendo. No una iglesia, no unas paredes.
Ahora, si nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, lógicamente nosotros somos el templo de Dios. Jesucristo es la cabeza, nosotros somos la iglesia. Eso es lo que a mí me han enseñado. Y le pido a Dios sabiduría, porque si yo estoy equivocado, que me diga Dios la verdad, que me diga si en realidad esta es la verdad o la otra iglesia es la verdad, como lo dijo el Padre Toro. O es uno o es el otro. Otra pregunta. Si yo sé que la palabra de Dios dice que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo, y con todo respeto, la Virgen María, mis respetos, porque es un instrumento de Dios, y yo respeto eso. Ahora, yo tengo claro que el único que murió en la cruz del Calvario es Cristo Jesús, y con respeto, no fue la Virgen María. No quiero ofender a nadie, yo quiero que me aclaren mis dudas. Entonces, ¿por qué muchos dicen, vamos a pedirle a la Virgen María que interceda, que le diga al Señor Jesús que interceda por nosotros? Tenemos al Padre Toro acá. Si se quieren confesar, lógicamente, pues ustedes lo buscan a él, no buscan al sacristán, porque él es el sacerdote. Entonces, en este caso, para mí, Jesucristo es el único sacerdote que intercede por nosotros ante el Dios Padre, porque Él dio su sangre preciosa en la cruz de Calvario, tengo entendido. Ahora bien, ¿por qué ustedes, como les repito, la Virgen María, mis respetos, pero por qué ustedes hablan de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen, de un montón de vírgenes? Entonces, por eso estoy acá, para que Él me aclare todas mis dudas. Ajá. Vean ustedes la humildad de este hermano. Qué lindo. Yo lo felicito. Yo lo felicito porque Jesucristo dice, a los humildes Dios los enaltece, a los soberbios Dios los humilla. Es una persona humilde, pero él mismo ha dicho, a mí me impacta, cada vez que hay un testimonio así, a mí me impacta. Que él nació en la iglesia católica, le dieron catequesis, lo confirmaron, pero que no le dieron esa formación que debería darle, de nada. A mí me duele eso, porque eso todavía sigue sucediendo. A mí me duele, porque cuántos niños han pasado por manos de catequistas y los catequistas han perdido el tiempo y no le han enseñado la palabra de Dios. Y después salen a la calle y los engañan, los confunden, porque no se perdió la oportunidad. Y luego, lo que él decía en la iglesia, falta un poquito o bastante amor. En la iglesia a veces la gente ni se saluda. ¿Por qué? ¿Por qué perder el amor, la capacidad de ser fraternos? Miren cómo se aman. Miren cómo se ama, decía Jesús, en la palabra de Dios, perdón. Cómo se aman. Y Jesús decía, este será mi distintivo, que se amen los unos a los otros. Será el distintivo que son mis discípulos. Y eso tiene razón y es como una cachetada que me da a pata de oreja, como se dice. Porque tenemos que despertar. Tenemos que brindar amor, cariño a la persona que va a la iglesia. Tratarlo, darle la paz, porque a veces le damos la paz solamente a la familia, ni al que está al lado le damos la paz. Buena su reflexión. Pero luego, debo decirle que en cuanto a la pregunta que usted me hace del mediador, usted está un poquito confundido entre mediador e intercesor. ¿Sí? Interceder o rogar. Rogar es una manera de interceder, es una manera de mediar, pero no es lo mismo mediador que el que ruega. Usted puso el ejemplo del sacristán y el cura. Yo voy a confesar, yo no voy a buscar al sacristán, pero si yo voy a confesarme,
Lo más seguro es que me encuentren con el sacristán y entonces le digo, ¿dónde está el cura? Que me quiero confesar. Y él me lleva, pero lo encontré a él y él me lleva al cura. La Virgen María, cuando yo voy a Jesús, me encuentro con María y le digo, ¿dónde está su hijo? Lléveme para allá. Entonces eso es lo que hacemos con la Virgen María. Nosotros no creemos que María sea Dios, María no le quita el puesto a Jesús, sino que ella nos lleva a Jesús. Fíjense usted esto. Usted sabe que Dios se hizo hombre. Dios, figurémoslo así, Dios estaba en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Para que Dios se hiciera hombre, el Emmanuel viniera con nosotros, hubo un punto aquí en la tierra céntrico. De Dios puso la mirada, María, fácata. Para Dios llegar a nosotros llegó por medio de María. No hubo problema. Siendo Dios podía llegar a usted y podía llegar a mí directamente sin utilizar a María. ¿Quién lo obligó a él a utilizar a María? Nadie. Podía llegar directamente a su mente y a su corazón sin utilizar a María. Pero quiso utilizar a María de allá para acá para que Dios llegara a nosotros. Pácata, utilizó a María y no hay ningún problema. De aquí para allá, para nosotros llegar a Dios, podemos utilizar a María y ella nos lleva a Dios, no hay ningún problema. Es el mismo canal, de allá para acá que de aquí para allá, no hay ningún problema. Ahora, si miramos lo que dice la Biblia sobre mediador, y usted y yo lo estudiamos, nos damos cuenta que rogar es una cosa y mediar es otra. Que rogar es una parte de la mediación, podría llamarlo así si usted quiere. Pero cuando la Biblia habla de Cristo mediador, no habla de Cristo que ruega, sino Cristo que media. Y no media porque está en el medio, sino media porque dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Pase por aquí, Juan, venga para acá. ¿Qué significa mediador? Aquí ya está en Primera de Timoteo 2:5, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que es lo que a usted le enseñaron. Pero en el 6 está la explicación. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hasta ahí estamos claros. Ahora, ¿qué significa mediador? Para usted mediador el que ruega. Entonces yo no puedo decirle a María que ruegue por mí porque la estoy utilizando como mediadora. Y eso no es verdad. Porque eso es lo que a usted le enseñaron, pero no es lo que dice la Biblia. Mire lo que significa mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo. Eso significa mediador. ¿Otra vez? El cual se dio a sí mismo. Eso significa mediador. ¿Otra vez? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahí no habla de rogar. Ahí habla de donarse como rescate. Usted mismo lo dijo. El único que murió en la cruz por nuestra salvación, con el perdón que merece la Virgen María, no fue la Virgen María, fue Cristo. Ahí sí tiene razón usted. Nosotros cuando decimos que Cristo es el único mediador, porque nosotros también lo enseñamos. Nosotros enseñamos que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Pero sabiendo lo que significa mediador según la Biblia, el único que entregó su vida como rescate por todo es Jesús. Ahí no está diciendo que es el único que puede rogar. No, porque si leemos el versículo 1, 2 y 3, dice que otras personas pueden rogar. Escúchenlo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Mire, sí se puede rogar. Exhorto ante todo a que se hagan oraciones, peticiones, acciones de gracia. Oraciones que son rogativas. Peticiones, que es lo que hacemos con la Virgen María, se puede hacer. Eso se puede hacer, ahí está. Se puede hacer peticiones, se puede hacer oraciones, eso se puede. Yo quisiera que usted, a través de la Biblia, que es la palabra, lámpara a pies a mis pasos, es la palabra. Quisiera por medio de la Biblia que usted me dijera, porque yo lo ignoro, porque como ya hay muchas cosas, misterios, la Virgen María, ¿dónde está? Según dice la Biblia, cuando una persona muere y ha hecho lo que Dios manda, va para el cielo, según dice la Biblia.
Y Jesús vino a salvar a todos. Y para el cielo va el que Jesús salvó y que se dejó salvar. A mí me parece que sería una injusticia que Jesús salvara a todo el mundo menos a su madre. Me parece que fuera una injusticia. O yo no sé si usted, siendo Jesús, podría salvar a todos menos a su mamá. Me parece que no coordina. No concuerda. Ahora, si la Biblia dice que las personas que han muerto por servir a Dios están en el cielo, pues yo creo que María está en el cielo. Y está escrito en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Está escrito en Hebreos capítulo 12, versículo 22. 2. Está escrito en Lucas capítulo 16, versículo 19. 3. Voy a leerle la que usted quiera. Si quiere las 3, se las leemos a 3. Si no, le leo una y usted dice, bueno, la otra le digo de qué se trata y usted lo va. 6:9 Apocalipsis. 6:9 Apocalipsis. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa. Las almas de los que ya estaban muertos. Entonces, si lo vio en el altar, en la presencia de Dios, ¿cómo es que los protestantes dicen que el alma muere con el cuerpo? ¿Y qué más? De las almas de los muertos por causa de la palabra de Dios. Habían muerto y las almas estaban en el cielo, en la presencia de Dios. Sigue. Y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo. Si estaban muertas junto con el cuerpo, ¿cómo es que ahora claman en el cielo diciendo? ¿Cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Están hablando desde el cielo, a los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas. Esos son los santos. Se les dieron en el cielo vestiduras blancas. Y se les dijo que descansasen todavía. Que descansen en paz, decimos nosotros cuando muere alguien, que descanse en paz. Apocalipsis lo dice. Un poco tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Los santos están en el cielo, tienen una vestidura blanca, que por eso llaman santos, y están esperando hasta que muera el resto de gente. Lo dice Apocalipsis. Si usted quiere otra cita, Hebreos capítulo 12, versículo 22. En esos santos que tienen vestiduras blancas está la Virgen María. Nosotros lo creemos porque es la Madre de Dios, porque ella fue la primera cristiana, porque ella vivió el Evangelio, dice la Biblia, hágase en mí según tu palabra. Ella enseñó, hagan lo que Él les diga. Y la Biblia dice que Santa Isabel le dijo, dichosa tú porque has creído que se cumplirá todo lo que ha dicho el Señor. Ahora miren Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, El cielo. a la compañía de muchos millares de ángeles, Los ángeles están en el cielo. a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, Los judíos antes de Cristo, que también Cristo salvó. Y sus nombres están escritos en el libro de la vida. a Dios, Dios también está en el cielo. Y ahora a ver, ¿con quién está Dios? Los ángeles, los primeros inscritos en el libro de la vida. ¿Y quiénes más? el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí están con Dios en el cielo. Los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, si ahí están ellos, pues ahí también está María, porque ella fue la primera cristiana, la que encarnó todo el Evangelio y la que nos dio el Salvador, dio a luz al Salvador. Cuando usted y yo encarnamos la palabra y la llevamos a las demás, hacemos lo que hizo la Virgen María. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó. Entonces ella hizo ese trabajo
que el verbo de Dios se encarnara en su vientre y que habitara entre nosotros. Y si la otra no se la leo, porque usted ya la conoce. Lucas 16, 19, el rico Pulón y el pobre Lázaro. Que el pobre Lázaro estaba junto al trono y el rico Pulón le decía: Señor, manda al Lázaro que moje el dedo en la lengua y me lo ponga, porque esta llama me atormenta. La otra pregunta que le tengo que hacer es referente a nosotros. Nosotros somos tripartitos: espíritu, alma, cuerpo, ¿verdad? Si no me equivoco. Ahora bien, tengo entendido de que cuando morimos, este cuerpo va al polvo, el espíritu vuelve a Dios, nuestra alma. En Hebreos 4:12, San Pablo dice, la palabra... Le pregunto esto sí, porque cuando morimos tenemos que esperar el juicio del trono, ¿verdad? Nuestra alma en ese momento queda dormida, va a un lugar específico. Apocalipsis 6:9, ya se lo leí. Sí. 6:9. Las almas, léalo, 6:9. Las almas, no el espíritu, las almas. 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Las almas. Entonces, que están en el cementerio es mentira. Ahora, voy a tratar de mostrarle a usted qué significa alma, qué significa espíritu. San Pablo en Hebreos 4:12 le dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. O sea, San Pablo dice, donde se divide el alma y el espíritu, eso es algo así de... Pero hasta allá llega la palabra de Dios, ¿sí? Tan profundo. ¿Y qué significa alma y espíritu? En el pueblo judío creía que el ser humano, y nosotros también lo creemos, que el ser humano está compuesto de dos partes. Una parte material y una parte espiritual. La parte material, que es el cuerpo, vive. Y dicen los judíos, gracias a la sangre. Si a usted le dejan desangrar, usted muere. Pero a esa sangre la llamaban ellos alma, porque decía, el cuerpo tiene vida, y a la vida la llamaban alma. Pero luego muere el cuerpo, pero el espíritu queda vivo, entonces el espíritu también tiene alma. A la vida la llamaban alma. Entonces, cuando muere el cuerpo, muere lo material, pero quedó una parte espiritual, y esa parte espiritual no se ve. Esa parte espiritual no muere, sigue viva. No muere, no se ve. Y como no se ve, pero sigue viva, a la vida se le llama alma. Cuando decimos que una persona al morir el alma o el espíritu va al cielo, significa va al cielo un espíritu no muerto, un espíritu vivo. El alma es la vida del espíritu. Entonces va muy unido, o sea, no se puede separar alma y espíritu. Por eso Pablo dice, la palabra de Dios es tan penetrante y llega hasta donde se divide el alma y el espíritu. No se puede separar, porque el alma es la vida del espíritu. Para decir que el espíritu no muere como la carne, entonces la llama alma, para decir que ese espíritu está vivo. Pero hay algo una pregunta que usted me hizo que quedó en el aire y no la respondí, ya me recordé. Usted hablaba del templo y de la iglesia. El templo es una cosa y la iglesia es otra. Nosotros a veces llamamos al templo, lo llamamos iglesia. Como decir, iglesia significa congregación, donde se congregan los hijos de Dios. Pero yo no soy la iglesia. Iglesia significa congregación. Yo no soy una congregación, yo soy una persona. Y una sola persona no forma una congregación. Iglesia significa congregación. A diferencia de templo. Porque templo significa donde Dios habita. Entonces, Dios habita, nosotros somos templo. Yo soy templo de Dios.
pero no soy la iglesia. Entonces, hay una diferencia entre la iglesia y el templo. Para los protestantes, iglesia y templo es lo mismo. No, no, no. La iglesia es una cosa y el templo es otra. Aun cuando al templo muchas veces se le llama iglesia, pero esa iglesia se le llama con I pequeña. Iglesia, no, la iglesia que fundó Cristo se llama con I grande, con I mayúscula, para diferenciar la una de la otra. Pero, según dice San Pablo, yo soy iglesia, pero yo no soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Y dice, usted la puede leer, ya lo leímos, fue en la otra enseñanza, de 1 Corintios 12:12. Así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, así también es Cristo. A pesar de ser muchos, todos formamos un solo cuerpo, el de Cristo. Y ese cuerpo es la iglesia. Y dice Pablo, el cuerpo no lo forma un miembro, versículo 14, si lo tiene ahí. Escúchelo. Además, el cuerpo no es uno solo, un solo miembro, sino muchos. Otra vez. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, yo no puedo decir yo soy la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no es un miembro, sino muchos. Ahí está el error de las manos separadas. Porque a ellos no le importa lo que diga la Biblia. A ellos lo que le importa es lo que a ellos le enseñaron o refutar lo que dice la Iglesia Católica. Por eso le llama protestante, protestar. Ellos no tienen doctrina, ellos lo que hacen es protestar. Si la Iglesia Católica dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y que todos formamos la Iglesia, y de protesto, no todos formamos la Iglesia, yo soy la Iglesia, pero no tienen fundamento bíblico. En ninguna parte de la Biblia dice que yo soy la Iglesia. Eso no existe. Eso es invento de los protestantes, pero eso no existe. En la Biblia dice que yo soy parte de la Iglesia. Eso es otra cosa muy distinta. Si tiene otra pregunta, le respondemos. Si no, pues vamos a... No vamos a terminar toda la... Muy bien, un aplauso pues para el hermano. Muchas gracias, hermano. Dios te pague. Una prueba más que el Padre Toro no pelea con los hermanos separados. Una prueba más que el Padre Toro le predica a los hermanos separados.